Atarraya presenta audiohistorias, voces que cuentan. Temor, miedo y terror como estrategias de gobierno, por Matilde Souto Mantecón. Temor, miedo y terror son emociones que la humanidad ha sufrido desde siempre. En este sentido podemos decir que son sentimientos inherentes a la naturaleza humana, pero también podemos advertir que son emociones históricas porque los motivos que las producen y las formas en las que se han expresado son diferentes con el paso del tiempo. Son sentimientos circunstanciales, es decir, que se dan en contextos específicos y que se manifiestan en función de las circunstancias. El temor, el miedo y el terror, emociones muy semejantes que se distinguen entre sí quizá por la intensidad del sentimiento, pueden padecerse de manera individual, íntima, pero también pueden sufrirse de manera colectiva, incluso alcanzar dimensiones masivas, y es en este sentido que podemos decir que son emociones sociales, porque son sentimientos que pueden manifestarse en toda una comunidad por completo, o bien en un grupo o en una clase social. Cuando se estudian históricamente estas emociones, se puede percibir que el temor, el miedo y el terror surgen dentro de las sociedades en función de su estructura y por eso también podemos clasificarlas como verticales, cuando se dan entre los distintos niveles jerárquicos dentro de una misma sociedad, o bien horizontales, cuando son sentimientos que se producen en el interior de un mismo grupo o clase, es decir, entre los individuos que están a un mismo nivel en esa sociedad, a los que podemos llamar pares o iguales. Otra forma particular del miedo horizontal es el que se siente ante un extranjero, simplemente porque es un enemigo potencial en la medida en que es alguien que viene de afuera del grupo. Patrick Boucheron escribió que el miedo a los enemigos externos sirve al gobernante, pues con el pretexto de hacer frente a los extranjeros, el soberano puede reprimir a los suyos, a los habitantes de su propia comunidad. Boucheron dijo textualmente: el miedo en política, como lo observaba Hobbes, tiene dos caras. Una mira a lo lejos, hacia los enemigos a los que se enfrenta la nación. La otra mira dentro de sí misma, hacia los conflictos y desigualdades que la nación mantiene. La astucia del poder político es convertir al primero en segundo, utilizar la amenaza de los enemigos del exterior como pretexto para reprimir a los enemigos del interior. Temor, miedo y terror son emociones que pueden darse de manera espontánea, como por ejemplo los que se producen por causas naturales, ajenas al hombre, como los terremotos o las epidemias. Pero también pueden ser emociones inducidas, provocadas o manipuladas, y es específicamente su manipulación política la que hoy nos interesa dar a conocer. Se ha dicho que el miedo es fundamental en el arte de gobernar, y al parecer, como veremos enseguida, esta fue una máxima que a mediados del siglo XVIII hizo suya el visitador general de la Nueva España, don José de Gálvez, un hombre que utilizó el miedo y aún el terror para ejercer el poder, controlar a la sociedad e imponer el orden. Después de la conquista en el siglo XVI y desde que se consolidó el poder de la monarquía católica en el Nuevo Mundo, durante muchos años la metrópoli española ejerció sobre sus colonias un gobierno en el que la estrategia predominante fue la negociación. Esto permitió que en los territorios americanos se gobernara con un margen amplio de autonomía que procuraba respetar los usos y costumbres arraigados por las tradiciones locales. Sin embargo, al final del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, la corona española cambió su estrategia de gobierno y comenzó a imponer un dominio más absoluto mediante el que prevalecieran los intereses de la autoridad monárquica por encima de los locales. De forma general, hasta ahora la historiografía ha llamado a este proceso de cambios reformas borbónicas y los ha visto como un conjunto de medidas.
si bien fueron muchas y muy diversas disposiciones. Avanzado el siglo XVIII, una de estas reformas o medidas encaminadas a modificar la forma de gobierno desencadenó tumultuosas rebeliones populares que fueron sofocadas con una represión brutal. La orden que provocó tal reacción fue la expulsión en 1767 de los miembros de una de las órdenes religiosas más queridas en la Nueva España, la de los jesuitas. Si bien el extrañamiento de los ignacianos del virreinato fue un golpe muy duro que efectivamente sublevó a varios pueblos, en realidad fue la gota que derramó el vaso, pues las rebeliones que se desataron en 1767 fueron la cresta de una ola de inquietud social que venía desde antes, azuzada por otros varios motivos relacionados con ese afán reformista Borbón. Así que cuando llegó de España la pragmática de expulsión de los jesuitas, el virrey don Carlos Francisco de Croix, marqués de Croix, conociendo el clima tenso que ya existía en el virreinato, decidió poner en ejecución la orden siguiendo un elaborado plan para evitar que se filtrara la información y se consiguiera que el extrañamiento se diera al mismo tiempo en toda la Nueva España con el menor quebranto posible. Su idea fue mantener la orden de expulsión en total secreto hasta que pudiera ejecutarse de golpe y simultáneamente en todos los colegios jesuitas del virreinato. Para conseguirlo, el virrey pidió la colaboración de las dos personas en las que más podía confiar: su sobrino, don Teodoro de Croix, y don José de Gálvez, un funcionario que el rey Carlos III envió en 1765 a la Nueva España para que realizara una visita general en el virreinato y practicara una inspección de los tribunales y las cajas reales. Entre los tres, escribieron de su propio puño y letra cada una de las órdenes que fueron enviadas a cada uno de los colegios jesuitas por medio de emisarios que fingieron tener comisiones que no tenían nada que ver con el objetivo real, de modo que a su arribo pasara desapercibido hasta que el 25 de junio, cuando todos, a la misma hora, entregaron las órdenes y pusieron en ejecución la expulsión de manera simultánea en todas partes. Los únicos sitios en los que no se hizo así fueron San Luis Potosí, Guanajuato y Pátzcuaro, lugares donde los pueblos, según dicen los documentos, ya se hallaban anteriormente dispuestos a la rebelión. A pesar de que se sabía que eran sitios en los que reinaba la intranquilidad, no se pudieron enviar tropas porque no se quiso desatender México y Puebla, donde estaban ubicada la mayor parte de los colegios jesuitas. Por eso fue allí, precisamente en esas dos ciudades, donde se hizo el mayor despliegue de tropas, un despliegue tan intimidante que allí nadie se atrevió a levantar la voz ni a mover un solo dedo. A sus habitantes no les quedó más remedio que lamentarse casi en silencio y mostrar inmóviles su pesadumbre. El visitador Gálvez explicó el éxito de su plan en el informe que envió a la Corte Real diciendo: estas y otras muchas precauciones que se arbitraron fueron aquí esencialísimas para asegurar la ejecución del Real Decreto de extrañamiento, porque si el secreto se hubiera sabido 2 horas antes, todo se habría perdido sin remedio y la Nueva España estaría hoy hecha teatro sangriento de la mayor tragedia. El recelo y el temor que tenía el gobierno estaban fundamentados. Sabían y constataron que la expulsión de los jesuitas sería motivo de graves alzamientos, como efectivamente sucedió en Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán. Cuando al fin llegaron allí las órdenes de expulsión, estallaron rebeliones violentísimas, según lo describió Felipe Castro en su libro Nueva Ley y Nuevo Rey. Las encrespadas multitudes apedrearon a las autoridades, ahuyentaron a los soldados del rey, obligaron a muchos funcionarios a huir por las azoteas de la furia plebeya y llevaron a la atemorizada gente decente a buscar refugio en las iglesias y conventos,
Los amotinados asaltaron cárceles, liberaron presos, saquearon las oficinas de la Real Hacienda y los bien surtidos anaqueles de los grandes mercaderes. Crearon, en fin, milicias populares y llegaron a proyectar monarquías independientes. Durante algunas semanas, los comuneros indígenas, los jornaleros de las minas, los marginados y humillados pudieron sentir que el mundo les pertenecía y que eran dueños de su destino. Antes habían ocurrido grandes sublevaciones indígenas en las fronteras novohispanas o tumultos locales en el centro del virreinato, pero nunca habían sucedido simultáneamente levantamientos con la violencia de los que ocurrieron en 1767 en diversas regiones, las cuales fueron, por cierto, las mismas regiones en las que después ocurrirían los primeros movimientos revolucionarios por la independencia: San Luis de la Paz, San Luis Potosí, Guanajuato, Valladolid, Pátzcuaro, Apatzingán, como observó Felipe Castro. Pero tampoco antes de 1767 un movimiento popular había sido reprimido con la violencia, la rabia y el deseo de venganza como lo hizo José de Gálvez con estas rebeliones. Antes, cuando la estrategia política prevaleciente era la negociación, lo usual habría sido tratar de que los religiosos sosegaran los ánimos de los levantados y que las autoridades locales buscaran la manera de atender y resolver los motivos específicos del agravio popular. Si a pesar de estas medidas la inquietud continuaba y se tenía que llegar a imponer algún castigo ejemplar, los cabecillas de la rebelión, cuando más, hubieran sido desterrados temporalmente de sus pueblos o acaso condenados a trabajos forzados durante algunos años. De ese modo, la política tradicional procuraba un balance entre el castigo y el perdón. Se inclinaba por la tolerancia, y si los levantamientos no habían atentado en contra de la autoridad del rey ni en contra de la religión católica, se optaba por el perdón. Pero en 1767, José de Gálvez reprimió las rebeliones con una hazaña y crueldad desmesuradas, desplegadas además de forma dramática, teatral, solo por el afán de infundir más terror como estrategia ejemplarificante. Cuando las rebeliones fueron sofocadas y se restauró la quietud, 3,000 personas fueron llevadas a juicio y de ellas 68 fueron sentenciadas a sufrir castigos corporales como azotes y baquetas. 664 fueron condenadas a presidio, unas de manera temporal, pero otras fueron condenadas a cadena perpetua. 117 fueron desterradas y 85 fueron condenadas a muerte. Pero para Gálvez, la sentencia de muerte no era un castigo suficiente, así que una vez que los condenados fueron ejecutados, Gálvez ordenó que sus cuerpos fueran decapitados y que las cabezas fueran clavadas en picas y exhibidas públicamente. Además, a los reos que fueron hallados culpables de haber mancillado y destrozado símbolos reales, les cercenaron las manos y las clavaron con escarpias en los dinteles de las puertas de las oficinas de gobierno. La muerte, el desmembramiento y la exhibición pública de los despojos tampoco fueron suficientes. Después, las casas de los condenados fueron destruidas, sus campos sembrados con sal y sus familias desterradas de la jurisdicción para siempre. Quizá la forma de proceder del visitador José de Gálvez estuvo guiada por el afán y celo excesivos con los que, como el más fiel y devoto de los súbditos, quiso cumplir con la misión que le había sido encomendada por su rey. Quizá también Gálvez estaba convencido de que era indispensable ejercer con mano dura e implacable el gobierno para lograr que los propósitos de la corona fueran cumplidos. Pero sin duda también Gálvez tenía un enorme y desmedido ego que puso en evidencia en la manera en la que escribió el informe en el que explicó al rey todo lo que había ocurrido a raíz de la orden de expulsión de los jesuitas. Un informe en el que se esmeró en dejar constancia de que fue él quien consiguió restablecer la paz y el orden y que fue él quien logró llevar al cabo los nuevos planes de gobierno a pesar de muchos obstáculos.
Pero sean cuales fueren sus intenciones como hombre y como funcionario real, lo cierto es que Gálvez sin duda utilizó el miedo y aún el terror como instrumentos para controlar y dominar. El castigo era para él una estrategia y debía ser público y escenificado para que sirviera de ejemplo. No bastaba acabar con la vida del rebelde al estrangularlo en la horca. Era necesario exhibir su cadáver y ultrajarlo públicamente para que el castigo lo sufrieran todos. El propio Gálvez describió la manera en la que procedió y su intención de hacer un verdadero escarmiento público. Mandé que después de separada la cabeza de su cuerpo para ponerla en una picota en el rancho donde vivió, se quemase el cuerpo y se diesen al viento las cenizas, esto con el fin de contener y escarmentar los muchos blasfemos y sacrílegos detractores que se oyen en este tiempo. Gálvez llegó al extremo de reservarse para sí mismo el acto de poner el dogal al cuello a uno de los principales condenados, al cabecilla de la rebelión, el gobernador del pueblo de San Nicolás en San Luis Potosí. Las palabras con las que Gálvez lo ordenó fueron estas: declaro y mando que el referido Atanasio de la Cruz sea puesto en el cadalso que se ha construido en la plaza pública de esta ciudad y tirado su cuerpo por 4 caballos, quitándole antes la vida el ejecutor de la justicia mediante el dogal que a este fin le pondré al cuello. Gálvez además realizó todo esto con una gran dosis de teatralidad, pues quería tener el mayor impacto posible y sin duda buscó llamar la atención de todos. Él mismo cuenta en su informe que reunió a su público y utilizó tal cual esa expresión para explicarles los remedios, así dicho, que impondría para restaurar el orden. Me pareció que sería muy importante que los pueblos entendiesen los justos fundamentos de estas providencias y para ello dispuse que concurrieran en la Plaza Mayor, donde leída la última sentencia de su ejecución en los reos condenados al suplicio, les expliqué en un discurso vehemente y claro las severas penas con que siempre castigó Dios el enorme delito de la rebelión en el cielo y en el mundo. Les referí, en prueba de estas verdades, los ejemplos más notorios de los libros sagrados. Lo recombine con las circunstancias más notables y horrorosas de sus repetidas sediciones y comparando la gravedad de sus escandalosos excesos con el pequeño número de ajusticiados y la equidad de las otras providencias, les manifesté que eran más remedios que castigos, para enseñarles la estrecha obligación en que quedaban de tener suma reverencia a Dios, gran fidelidad al rey y verdadero respeto a los ministros de la religión y del gobierno. Gálvez dijo que fueron más bien remedios y no castigos, y señaló que el número de los ajusticiados fue pequeño. Desde luego que en su informe no mostró ninguna emoción amable como la piedad o la compasión, porque hubieran podido interpretarse como signos de debilidad, y mucho menos exhibió algún tipo de duda, menos de arrepentimiento. Antes, al contrario, Gálvez sostuvo que sus acciones fueron justas, incluso inspiradas por la misma divinidad, pues llegó al extremo de decir que la realizó por cuenta del cielo y que solo él había sido su instrumento. Que Gálvez montara una escena teatral para que sus acciones sirvieran de ejemplo y que se sintiera guiado por una fuerza divina no pasó desapercibido entre sus detractores. En una relación anónima muy crítica de la actuación de Gálvez durante su visita a la Nueva España, se relata cómo el visitador llegó al extremo de montar una escena ante todo el pueblo reunido en la iglesia en la que la Virgen firmaba las sentencias de los condenados. Procedióse pues a las sumarias por diferentes comisionados de los que componían el séquito del visitador, y éste fulminó las sentencias en muy pocas horas. Antes de publicarlas,
convocó al pueblo para la iglesia donde se venera con mucha devoción una imagen de Nuestra Señora y haciendo que la bajaran de su camerín a la mesa del altar, le puso en las manos la pluma y tomándola después arengó diciendo que no era dudoso el delito de aquellos reos porque la Virgen misma le facilitaba el instrumento con que había de imponerle las penas merecidas. Gálvez se sintió instrumento de Dios, el más inútil y humilde de ellos, según sus propias palabras, escritas en el informe que presentó al rey. Pero también se vio a sí mismo como la persona que recuperó para el soberano los dominios que estaban a punto de perderse. Aunque no utilizó la primera persona, sí que escribió en su informe sobre la gran obra que se ha hecho en esta expedición, vinculando en ella de nuevo a su majestad un reino importantísimo que estaba en vísperas de su última perdición. Y esta percepción que tuvo de sí mismo también fue advertida por sus críticos, como Pedro de Rada, que en sus escritos al ministro Julián Arriaga dijo que Gálvez actuaba a título de segundo conquistador. Rada dejó en claro que la estrategia política seguida por Gálvez fue inusual en Nueva España. Lo común había sido la negociación y de preferencia la tolerancia después de los turbulentos primeros años de la conquista y de construcción del gobierno colonial en el temprano siglo XVI. Después el gobierno se manejó con relativa flexibilidad, se buscaban acuerdos y las autoridades virreinales tenían un margen bastante amplio para maniobrar con autonomía respecto de la autoridad metropolitana. Pero eso cambió después de 1767. El visitador José de Gálvez llegó con amplísimos poderes y el propio virrey Marqués de Croix le concedió aún más. Así que se impuso con un rigor fuera de lo común y trató de poner en práctica la nueva forma de gobierno sin vacilar. Rada escribió: pasma su rigor a la vista de la suavidad con que se ha acostumbrado tratar a aquellos miserables como mandan las leyes, pero a poco que él siga comisionado en jefe, exterminará a toda la nación. Hasta aquí hemos hablado específicamente del terror sentido de manera colectiva por la represión brutal ejercida por el visitador José de Gálvez para someter al orden a los pueblos sublevados en 1767, una estrategia de terror estudiada a través de las propias palabras del visitador plasmadas en el informe que rindió sobre su misión que él mismo calificó de pacificadora. Tratamos del terror infundido por la hazaña de los castigos ejemplares impuestos por Gálvez, convencido de que era la estrategia política necesaria para poner en práctica los mandatos reales que transformarían el gobierno de la Nueva España, un reino al que creía próximo a la perdición. Lo consiguió, sometió a los sublevados y consiguió imponer el nuevo plan de gobierno borbónico. Pero no mucho después, esos pueblos promoverían las primeras sublevaciones revolucionarias que desembocarían en la independencia de México respecto de España.